Quieras. Gracias. Bueno, muy buena noche a quienes están aquí presentes. Un especial saludo y el agradecimiento del Grupo Marco Escudero, que como ustedes saben es un grupo plural que se ha creado junto con la pandemia, un poco antes, y desde entonces cada viernes tratamos de reflexionar y debatir sobre algún... Ay, ya, ya, ahora. Tan inspirado estaba que ya me he olvidado qué quería decir. En fin, les doy la gran cordial bienvenida y espero que este debate sea uno de los primeros que vamos a abrir para la importancia de las relaciones internacionales de nuestro país. Le pedimos a nuestro querido amigo Víctor Rico que nos haga un panorama general desde un estado de situación a partir del cual vamos a pedir a nuestros dos invitados a dar sus puntos de vista y de una manera expresar lo que piensa la coalición política de la que son representantes esta noche. Adelante, Víctor. Tu micrófono, por favor. Bueno, sí, ya está. Bueno, buenas noches nuevamente a todos. Espero que me estén escuchando bien. Un Quiero poquito más agradecer. fuerte si puedes o acercarte. Sí, ¿ahora me escuchan? ¿Me escuchan Mejor. mejor? Adelante. Ya. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a Roberto, a Juancho, y tener esta oportunidad de compartir algunas reflexiones con Javier Murillo, que ha sido viceministro, embajador, canciller de la República, con Julio Alvarado, que es un destacado y reconocido diplomático de nuestro país, que ha sido encargado de negocios de Bolivia en Buenos Aires. Bueno, se me ha pedido que haga un poco una introducción del panorama de este tema, a fin de que tanto Javier como Julio puedan presentar los criterios y los objetivos que en principio las dos candidaturas y los dos frentes políticos que han pasado a la segunda vuelta van a llevar adelante en caso de que sean elegidos por el electorado nacional. Entonces voy a referirme en primer lugar a hacer algunos apuntes del actual contexto internacional, porque yo creo que es fundamental para que podamos ver qué es lo que debemos buscar hacia adelante con materia de política exterior de nuestro país. Un primer elemento que quiero destacar es que el orden internacional basado en reglas e instituciones que surgió después de la Segunda Guerra Mundial con control o hegemonía de Estados Unidos ha concluido para todos los efectos prácticos. Por supuesto, continúan vigentes las instituciones o la mayoría de las instituciones que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, muchas de ellas lamentablemente sin fondos por la suspensión de aportes por parte de principalmente Estados Unidos, pero continúan todavía funciones, pero la inoperancia a la que han llegado, me refiero en particular a Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, es muy claro, sobre todo para cumplir el principal objetivo por el cual fue creado, que es el mantenimiento y la búsqueda de la paz, ¿no es cierto? A través del capítulo 7 y el capítulo 8 de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, este desmoronamiento del orden internacional no ha sido súbito, ¿no? Ha venido germinando ya a partir de los atentados a las Torres Gemelas el 2001 y las consecuencias derivadas de ello, como la guerra global contra el terrorismo, la invasión a Irak, y eso que escenario o consecuencias que dieron lugar a un cuestionamiento a ese orden internacional por parte de lo que se denomina el sur global, ¿no? Con la constitución de algunos foros como los de los BRICS que cuestionaban precisamente ese orden institucional que a juicio de estos países nos reflejaba la actual correlación de fuerzas o la correlación de fuerza imperante en la primera década de este siglo y que continúa, según estos países, manifestándose. Ahora, este orden global está siendo socavado sobre todo desde el punto de vista político y comercial, ¿no es cierto? Político, por lo que decía
la incapacidad del Consejo de Seguridad para resolver dos conflictos que están afectando la estabilidad mundial, como son la guerra en Ucrania y el conflicto entre Israel y Palestina, en particular la Franja de Gaza. Y en lo comercial se manifiesta por desmoronamiento de la institución como la Organización Mundial de Comercio, que no está siendo capaz de administrar los flujos de comercio y hacer frente a la guerra comercial que se ha iniciado, no ahora, sino desde hace algunos años por parte de Estados Unidos y también por parte de China, con la aplicación de subsidios para los excedentes de su oferta exportable, ¿no? En segundo lugar, el segundo elemento que quiero destacar es que hay una reconfiguración de las alianzas a nivel global, ¿cierto? La más evidente, la alianza entre China y Rusia, que ha sido definida en un comunicado de de los presidentes de ambos países como una alianza sin límites. Sin límites puede significar mucho, pero hasta el momento lo que significa es todo el apoyo directo e indirecto que está dando China desde el punto de vista económico con la compra del petróleo ruso y el apoyo también con tecnología y provisiones para su guerra en Ucrania. Otra configuración de alianza la que se está dando entre China e India. Recordemos que entre China e India hace pocos años hubo un conflicto ahí en la zona fronteriza del Himalaya y que ha sido superado o gatillada, ¿no? Superada en los últimos meses a través de un acuerdo entre los dos países para establecer canales de cooperación fronteriza en esa región y establecer vuelos comerciales entre ambos países, pero que ha sido gatillada de política, con una señal política bien importante, luego de la imposición por parte de Estados Unidos de un arancel del 50% para las exportaciones de la India, lo cual determinó que el primer ministro Modi de la India resolviera asistir después de 7 años a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que se realizó a finales de agosto, ¿no? Un tercer elemento de esta configuración de las alianzas tiene que ver con las tensiones que han surgido entre la Unión Europea y Estados Unidos, focalizadas en el tema de la OTAN, el financiamiento, los aportes de los países. Estados Unidos ha exigido que este llegue a 5% del PIB, las contribuciones a la OTAN, y la guerra comercial que en principio ha quedado ha sufrido digamos, una tregua con el acuerdo al que llegaron recientemente el presidente Trump con la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, ¿no? Otro elemento de esa reconfiguración de alianzas tiene que ver con las tensiones que han surgido entre Estados Unidos, Canadá y México. Ustedes recordarán que a principios de la década de los 90 se firmó el Tratado de Libre Comercio entre estos tres países, pero la imposición de restricciones y de obligaciones por parte de Estados Unidos a estos tres países, a Canadá y México, ha generado un distanciamiento, sobre todo en el plano político, que se refleja más en el caso de las relaciones entre Canadá y Estados Unidos más que en el caso de México, porque claro, las posibilidades de enfrentar de alguna manera esas tensiones por parte de México son menores que en el caso de Canadá. Un tercer elemento que quiero destacar tiene que ver con el tema de las disputas geopolíticas que se están dando a nivel global, que no están centradas únicamente en la capacidad militar o en la expansión de la capacidad militar, y tampoco únicamente en la construcción de nuevas alianzas, como veíamos hace un momento, sino sobre todo en la utilización de la interdependencia económica y tecnológica como arma en la estrategia de seguridad nacional de las grandes potencias, ¿no? Como resultado del proceso de globalización que se inició a inicios de la década de los 90, la interdependencia económica y comercial ha crecido mucho entre los países y esa interdependencia no solamente se ha centrado en el plano comercial y económico, sino también en el plano tecnológico.
¿no? Y eso frente a este mundo caracterizado, este orden global caracterizado por la confrontación y por las disputas entre las grandes potencias y el desmoronamiento del orden global surgido después de la Segunda Guerra Mundial, está determinando que esa interdependencia sea utilizada como un arma para en el diseño de la estrategia de seguridad nacional, particularmente en Estados Unidos y China. Y eso ha quedado demostrado en el reciente acuerdo entre China y Estados Unidos, en el que Estados Unidos flexibilizó las restricciones para las exportaciones de semiconductores a China, a cambio de la reapertura de las exportaciones de tierras raras de China a Estados Unidos, ¿no? Porque eso iba a tener efectos complicados en varios sectores industriales y tecnológicos de ambos países. Al igual que durante la Guerra Fría, Estados Unidos tuvo que rediseñar su estrategia de seguridad nacional cuando otros países adquirieron capacidad nuclear, ¿no? Y adquirieron la bomba atómica. También en este caso, debido a esa interdependencia económica, Estados Unidos deberá reconfigurar su estrategia de seguridad nacional a partir de esa utilización de la interdependencia económica y tecnológica como un arma para obtener acuerdos transaccionales o ventajas transaccionales. En principio, de acuerdo a varios análisis de centros de estudios estratégicos, China estaría más preparado desde el punto de vista de su estructura económica y de su estructura institucional para enfrentar esa disputa a partir de la interdependencia económica y tecnológica, y la Unión Europea estaría en menos condiciones porque la Unión Europea tiene diferencias al interior entre los distintos países y además tiene mecanismos institucionales más débiles que en el caso de China y de Estados Unidos. Cuarto elemento que quiero destacar del orden mundial: el derrumbe del orden mundial post-Segunda Guerra Mundial y la incapacidad del Consejo de Seguridad para resolver los conflictos como el de Ucrania y Rusia, Israel y Gaza, aumenta la dependencia y las vulnerabilidades del denominado sur global y por lo tanto de países como el nuestro y de los países de América Latina, ¿no? Somos más vulnerables hoy, más dependientes que hace 20 años. Dos muestras de ello, ¿no? La aplicación de aranceles sin espacio para, por supuesto, para retaliar, pero incluso para negociar. Recordemos que Brasil, luego de la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos, planteó a Estados Unidos negociar, establecer un espacio de negociación, pero esta no ha sido aceptada por Estados Unidos. Otro elemento que refleja esa vulnerabilidad y mayor dependencia tiene que ver con la nueva guerra contra las drogas que ha iniciado la administración norteamericana. Recientemente ha habido una directiva secreta de la Casa Blanca autorizando ataques en contra de los carteles de droga en América Latina, y se ha filtrado un proyecto de ley que plantearía un esquema de autorización del uso de la fuerza militar para el caso precisamente de la lucha contra las drogas, tomando con características similares a la autorización del uso de la fuerza militar que se adoptó después del atentado a las Torres Gemelas para enfrentar la lucha global contra el terror, ¿no? Entonces, estos son los 5 aspectos del contexto internacional que quería destacar. En lo que se refiere a América Latina y aterrizando en América Latina, obviamente, en general, la situación de América Latina o de integración y de cooperación en América Latina es muy lamentable. Nos encontramos en los puntos más bajos de la integración y cooperación regionales. La cooperación y coordinación política prácticamente no existe, ¿no? Incluso, obviamente, a nivel de la CELAC no existe ese nivel de coordinación sobre temas, por ejemplo, el tema de la utilización de la fuerza para luchar contra los cárteles de las drogas.
o por ejemplo para dar una respuesta regional al tema de la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos, o por ejemplo para hablar sobre temas globales como el tema del medio ambiente, o como el tema de la migración, o como el tema de la transición energética, etcétera. No hay espacios de cooperación regional a nivel latinoamericano e incluso a nivel de los acuerdos subregionales como el Mercosur o la Comunidad Andina o el Mercado Común Centroamericano. El comercio interregional sigue en niveles muy bajos, yo diría casi insubstanciales, no mayor a 15% el comercio interregional con relación al comercio con el resto del mundo. Los acuerdos subregionales como la Comunidad Andina, el Mercosur y la CIECA subsisten simplemente para administrar lo existente, ¿no? Pero no para asumir iniciativas estratégicas o de carácter estructural. En el caso de la CELAC, es un foro que se limita básicamente a ser un foro para tener un diálogo birregional con, por ejemplo, la Unión Europea. Habrá una cumbre CELAC Unión Europea el 9 y 10 de noviembre en Colombia, o el diálogo CELAC-China. Pero la CELAC como espacio de cooperación y concertación política entre los países es prácticamente inexistente. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, que acaba de ser adoptado por la Comisión Europea y que tendrá que ser ratificado por el Consejo Europeo y por el Parlamento Europeo, ciertamente va a ser un impulso importante para el Mercosur. Le dará un impulso, pues liberalizará más o menos el 91% del comercio existente entre ambos bloques. Yo fui muy crítico con la adhesión de Bolivia como miembro pleno del Mercosur, pero una vez ya tomada esa decisión, creo que lo que corresponde ahora es renegociar el plazo para perfeccionar la membresía plena del Mercosur y para renegociar los términos de esa adhesión plena, porque obviamente el arancel externo común es un problema, 4.000 normas comerciales que tiene el Mercosur deberá ser adoptada dentro del ordenamiento jurídico boliviano, entonces es un tema muy crítico. Pero bueno, ya comprometida la adhesión de Bolivia, creo que los costos de un retiro serían más altos que los que se podrían obtener renegociando, reitero, las condiciones de acceso. Y creo que además este acuerdo con la Unión Europea podría ser una vía importante para que Bolivia pueda tener un mayor relacionamiento con la Unión Europea, ya que no fue parte de las negociaciones de Colombia y Perú que se dieron en la primera década de este siglo. Luego, la fragmentación política en América Latina es ciertamente similar al de otras regiones de ese sur global, como el caso del África, como el caso de los países árabes, y por lo tanto es un signo dominante de lo que es en este momento el orden mundial, la fragmentación de los países del sur, el desmoronamiento del orden global basado en reglas e instituciones, y el realineamiento de alianzas políticas entre las grandes potencias y la disputa geopolítica basada en la interdependencia económica y tecnológica, ¿no? Ahora, para concluir, Juan Cristóbal, voy a plantear algunos temas que a mi juicio deberían ser parte de una política exterior a partir del 8 de noviembre de este año. Ciertamente, luego de 20 años de ideologización de la política exterior y de alineamiento a bloques o alianzas que no correspondían a los intereses nacionales, los desafíos son múltiples, ¿no es cierto? Y bueno, voy a presentar algunos de manera simplemente enunciativa y no taxativa. Yo creo que lo que corresponde es recuperar la soberanía de la política exterior boliviana, que ha estado tutelada en los últimos 20 años, tutelada desde fuera del país, en centros de poder regional que ciertamente no responden a los intereses del país. En segundo lugar, debemos tener una política de no alineamiento estratégico, a mi juicio, en un mundo de rivalidades crecientes,
¿no? Bolivia debe tener una posición flexible, ¿no es cierto? Pero ciertamente sí menoscabo del hecho de que desde la geografía, la cultura y los valores democráticos, nuestra adscripción es a Occidente, ¿no? Al occidente del mundo, del mundo de la globalidad, ¿no es cierto? En tercer lugar, afirmar el interés nacional como el vector de la política exterior boliviana. Debemos ser prácticos, para no utilizar la palabra pragmático, prácticos y realistas. Debemos tener una apertura y diversificación de nuestras relaciones, establecer vínculos comerciales y financieros con economías emergentes, ¿no? Y tener una agenda externa para la recuperación económica. Nuestro país está enfrentando una situación económica difícil, complicada, una crisis económica complicada, y por lo tanto la política exterior debe servir para ayudar a esa recuperación económica, para atraer inversiones, promover exportaciones de bienes y servicios con valor agregado y aprovechar las oportunidades que ofrecen las transiciones energéticas y digital a nivel global. Y bueno, hay cuestiones ya más puntuales que seguramente tanto Javier y por supuesto hay que hacer un reordenamiento del servicio exterior de nuestro país que ha sido politizado, ha sido el criterio meritocrático no ha sido un factor de nuestro servicio exterior y hay que hacer un reordenamiento y una reorganización amplia del servicio exterior de nuestro país, ¿no? Lo dejo ahí, Juan Cristóbal, para que tanto Javier como Julio puedan hacer sus intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias.